En la sociedad actual, observamos una tendencia preocupante a normalizar comportamientos que la Biblia define claramente como pecaminosos. Esta normalización ocurre de manera gradual y a menudo imperceptible, llevando incluso a cristianos comprometidos a adoptar prácticas contrarias a las enseñanzas de Dios. A medida que la sociedad se aleja de los valores bíblicos, muchos cristianos sienten la presión de conformarse a los estándares del mundo para ser aceptados o evitar conflictos. Esta presión puede llevar a justificar comportamientos pecaminosos, usando argumentos como «los tiempos han cambiado» o «Dios entiende mis circunstancias». Los medios de comunicación y las redes sociales también desempeñan un papel significativo en este proceso. La exposición constante a contenidos que glamorizan o banalizan comportamientos pecaminosos puede insensibilizar a los cristianos respecto a la gravedad de estos actos a los ojos de Dios. Es importante resaltar que la normalización del pecado no ocurre de la noche a la mañana. Generalmente es un proceso gradual que comienza con pequeñas concesiones y justificaciones, evolucionando hacia una aceptación más amplia de prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Para combatir esta tendencia, es fundamental que los cristianos estén vigilantes y arraigados en la palabra de Dios. Como nos advierte Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Palabrotas y lenguaje inapropiado. Uno de los pecados más comúnmente normalizados entre los cristianos hoy en día es el uso de palabrotas y lenguaje inapropiado. Muchos fieles no ven problema en utilizar palabras vulgares o expresiones groseras en su vida diaria, argumentando que son solo palabras, o que todo el mundo habla así. La Biblia es clara en cuanto a la importancia de controlar nuestra lengua. En Efesios, capítulo 4, versículo 29, el apóstol Pablo nos instruye: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». El uso de palabrotas y lenguaje inapropiado no solo contradice el llamado cristiano a ser sal y luz en el mundo, sino que también revela lo que hay en nuestro corazón. Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 12, versículo 34, «Porque de la abundancia del corazón habla la boca». Cuando normalizamos el uso de palabrotas, corremos el riesgo de insensibilizarnos ante la importancia de nuestras palabras. Esto puede llevar a una degradación gradual de nuestro lenguaje y, en consecuencia, de nuestro testimonio cristiano. Santiago, capítulo 3, versículos 9 a 10, nos advierte: «Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Para superar este pecado normalizado, es necesario un esfuerzo consciente para purificar nuestro lenguaje. Esto implica no solo evitar palabrotas, sino también cultivar un discurso edificante y lleno de gracia. Como nos recuerda Colosenses, capítulo 4, versículo 6, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Sexo antes del matrimonio. El tercer pecado que muchos cristianos han normalizado es el sexo antes del matrimonio. En una cultura que celebra la libertad sexual y desvaloriza el compromiso matrimonial, muchos fieles han sucumbido a la presión social y han adoptado una visión más liberal sobre las relaciones íntimas. La Biblia es consistente en su enseñanza de que la intimidad sexual fue diseñada por Dios para ser disfrutada exclusivamente dentro del contexto del matrimonio. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2, el apóstol Pablo escribe: «Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido». La normalización del sexo antes del matrimonio entre los cristianos a menudo viene acompañada de justificaciones como «estamos comprometidos» o «nos vamos a casar de todos modos». Sin embargo, estas racionalizaciones
ignoran el propósito divino para la sexualidad y los posibles daños emocionales y espirituales que pueden resultar de estas relaciones prematuras. La orientación bíblica sobre la pureza sexual no es una restricción arbitraria, sino una protección amorosa de Dios para sus hijos. El sexo crea un vínculo emocional y espiritual profundo entre dos personas, y cuando este vínculo se forma fuera del compromiso matrimonial, puede llevar a heridas, arrepentimientos y dificultades en las relaciones futuras. La normalización del sexo antes del matrimonio puede debilitar el valor del propio matrimonio a los ojos de los cristianos. Cuando la intimidad sexual se trata como algo casual o separado del compromiso matrimonial, se pierde de vista la belleza y la santidad que Dios planeó para esta unión. Para combatir esta tendencia, es crucial que las iglesias y líderes cristianos aborden el tema de la sexualidad de manera abierta, honesta y bíblica. Los jóvenes, en particular, necesitan ser equipados con una comprensión sólida del plan de Dios para la relación y la intimidad, así como estrategias prácticas para mantener la pureza en un mundo que constantemente desafía estos valores. Como nos recuerda Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Chismes y maledicencia. Los chismes y la maledicencia son pecados que lamentablemente se han vuelto comunes incluso en los círculos cristianos. Muchos fieles no perciben cuán destructivo puede ser este comportamiento, tanto para la comunidad de la Iglesia como para su propio crecimiento espiritual. La Biblia es clara en su condena del chisme. Proverbios, capítulo 16, versículo 28, nos advierte: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Sin embargo, muchos cristianos justifican este comportamiento como compartir preocupaciones o pedir oración, cuando en realidad están difundiendo información perjudicial sobre otros. Es importante entender la diferencia entre compartir una preocupación legítima y hacer chismes. El chisme generalmente implica divulgar información negativa o personal sobre alguien que no está presente, a menudo con la intención de dañar su reputación o simplemente por entretenimiento. La normalización del chisme en la Iglesia puede tener consecuencias devastadoras. Crea un ambiente de desconfianza, divide a la comunidad y aleja a las personas de la verdadera comunión cristiana. Además, dedicarse al chisme desvía nuestra atención del crecimiento espiritual y del servicio a Dios. Santiago capítulo 3, versículos 5 a 6, nos recuerda el poder destructivo de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Para combatir la normalización del chisme, los cristianos deben cultivar una cultura de habla edificante y alentadora. Efesios, capítulo 4, versículo 29, nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa que debemos pensar cuidadosamente antes de hablar sobre los demás, preguntándonos si lo que estamos a punto de decir es verdadero, necesario y edificante. Si no lo es mejor guardar silencio o redirigir la conversación hacia temas más constructivos. Cuando escuchamos chismes, tenemos la responsabilidad de no participar ni fomentar ese comportamiento. Podemos cambiar de tema amablemente o incluso expresar nuestro malestar con la conversación. Consulta a horóscopos y prácticas esotéricas. Un quinto pecado que muchos cristianos han normalizado es la consulta a horóscopos y el involucramiento con prácticas esotéricas. Aunque pueda parecer inofensivo o incluso divertido leer el horóscopo diario
o participar en sesiones de lectura de tarot, estas prácticas son incompatibles con la fe cristiana y pueden abrir puertas espirituales peligrosas. La Biblia es clara en su prohibición de prácticas adivinatorias y ocultistas. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 a 12, afirma: «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas». Muchos cristianos consideran estas prácticas como mera diversión o una forma inofensiva de obtener orientación para sus vidas. Algunos argumentan que no lo toman en serio, sino que solo leen por curiosidad. El problema es que incluso un involucramiento casual con estas prácticas puede abrir la puerta a influencias espirituales negativas y alejar a las personas de la confianza en Dios. La normalización de estas prácticas entre los cristianos puede atribuirse a varios factores. Uno de ellos es la creciente secularización de la sociedad, que tiende a tratar las prácticas espirituales alternativas como inofensivas o incluso beneficiosas. Otro factor es la falta de enseñanza bíblica sólida sobre estos temas en muchas iglesias. Es crucial entender que buscar orientación en horóscopos, cartas de tarot o médiums es esencialmente una forma de buscar sabiduría y dirección fuera de Dios. Esto contradice directamente el llamado bíblico a confiar en Dios y buscar su voluntad a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Santiago capítulo 1 versículo 5 nos recuerda: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta debe ser la actitud del cristiano cuando busca orientación para su vida. El involucramiento con prácticas esotéricas puede llevar a una dependencia creciente de estas fuentes de orientación, alejando a las personas de una relación genuina con Dios. Esto puede resultar en confusión espiritual, ansiedad e incluso opresión espiritual. Para combatir esta tendencia, es importante que las iglesias aborden abiertamente estos temas, explicando por qué estas prácticas son incompatibles con la fe cristiana y ofreciendo alternativas bíblicas para buscar orientación y consuelo. Los cristianos deben ser alentados a desarrollar una relación personal profunda con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. La importancia de la integridad financiera. Un sexto pecado que muchos cristianos han normalizado, aunque pueda no parecer tan obvio como los demás, es la falta de integridad financiera. Esto puede manifestarse de diversas formas, desde pequeños actos de deshonestidad, como no declarar todos los ingresos en los impuestos, hasta problemas mayores como no pagar deudas o usar recursos de la empresa para fines personales. La Biblia tiene mucho que decir sobre la importancia de la honestidad e integridad en asuntos financieros. Proverbios, capítulo 11, versículo 1, declara: «El Señor abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada». Este principio se aplica a todas nuestras transacciones financieras. En una sociedad que a menudo valora el beneficio financiero por encima de la ética, muchos cristianos han caído en la trampa de justificar pequeños actos de deshonestidad. Argumentos como «todo el mundo lo hace» o «el gobierno ya cobra demasiados impuestos» se utilizan para racionalizar comportamientos que, en realidad, contradicen los principios bíblicos. Romanos capítulo 13 versículos 7 a 8 nos instruye: «Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley». Sin embargo, muchos cristianos han normalizado el hábito de contraer deudas que no pueden pagar o de posponer indefinidamente el pago de sus obligaciones financieras. Esto no solo perjudica el testimonio cristiano, sino que también puede llevar a serios problemas personales y legales. La falta de integridad financiera
también puede manifestarse en el lugar de trabajo. Usar recursos de la empresa para fines personales, falsificar informes de gastos o desperdiciar tiempo de trabajo son prácticas que muchos cristianos han justificado como inofensivas o merecidas, ignorando el llamado bíblico a ser ejemplos de honestidad y diligencia. Lucas capítulo 16, versículo 10, nos dice: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto». Nuestras acciones en asuntos financieros reflejan y afectan nuestra relación con Dios. Es crucial desarrollar hábitos de transparencia y rendición de cuentas en asuntos financieros. Esto puede incluir ser honesto con el cónyuge sobre gastos, mantener registros precisos para fines fiscales y buscar asesoramiento financiero cuando sea necesario. El peligro del materialismo y consumismo excesivo. El séptimo pecado que muchos cristianos han normalizado es el materialismo y el consumismo excesivo. En una sociedad que constantemente nos bombardea con mensajes de que necesitamos comprar más, tener más y consumir más para ser felices, muchos cristianos han caído en la trampa de buscar satisfacción y realización en bienes materiales. La Biblia, sin embargo, nos advierte repetidamente sobre los peligros del materialismo. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, leemos: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores». A pesar de estas advertencias claras, muchos cristianos han normalizado un estilo de vida centrado en la adquisición de bienes materiales. Esto se manifiesta de varias formas, desde la acumulación de deudas para comprar artículos innecesarios, hasta la búsqueda obsesiva de estatus a través de posesiones. El materialismo no solo desvía nuestra atención y recursos de causas más importantes, como ayudar a los necesitados y apoyar la obra del reino de Dios, sino que también puede llevar a una percepción distorsionada de prioridades y valores. Jesús nos advirtió en Mateo, capítulo 6, versículo 24: «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». El consumismo excesivo también tiene implicaciones éticas y ambientales que muchos cristianos han ignorado. El desperdicio y el desecho irresponsable de recursos contradicen el llamado bíblico a ser buenos mayordomos de la creación de Dios. Para combatir esta tendencia al materialismo, los cristianos deben cultivar una perspectiva eterna y una comprensión bíblica de la mayordomía. Esto incluye reconocer que nuestras vidas no consisten en la abundancia de nuestras posesiones, Lucas, capítulo 12, versículo 15, y que somos llamados a usar nuestros recursos para glorificar a Dios y servir a los demás. Prácticas como la generosidad intencional, la simplicidad voluntaria y el contentamiento con lo que tenemos pueden ayudar a contrarrestar la influencia del materialismo en nuestras vidas. Como nos recuerda Hebreos capítulo 13, versículo 5, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré». La negligencia de la santidad personal. El octavo pecado que muchos cristianos han normalizado es la negligencia de la santidad personal. En una era de gracia barata y cristianismo casual, muchos creyentes han perdido de vista el llamado bíblico a vivir vidas santas y apartadas para Dios. La Biblia es clara en su llamado a la santidad. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16 nos dice: «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». Sin embargo, muchos cristianos han adoptado una actitud relajada hacia el pecado y la santificación. Esta negligencia se manifiesta de varias formas. Puede verse en la tolerancia a pequeños pecados que creemos que no hacen daño a nadie, en la falta de disciplina en áreas como el control de los pensamientos o el uso del tiempo,
o en la adopción de prácticas y valores mundanos sin un examen crítico a la luz de las Escrituras. Muchos justifican esta actitud argumentando que Dios nos ama tal como somos y que no necesitamos esforzarnos por ser santos. Aunque es verdad que somos salvos por gracia y no por obras, la Biblia también nos llama a una vida de obediencia y transformación continua, como Pablo escribe en Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La normalización de la negligencia de la santidad personal tiene serias consecuencias. Debilita nuestro testimonio cristiano, disminuye nuestra intimidad con Dios y nos priva de las bendiciones que provienen de una vida de obediencia. Además, puede llevar a un cristianismo superficial que no tiene poder para transformar vidas o impactar la sociedad. Para combatir esta tendencia, los cristianos deben redescubrir la importancia de la santidad personal. Esto implica un compromiso renovado con prácticas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia y el autoexamen a la luz de las Escrituras. También requiere una disposición para confrontar el pecado en nuestras vidas y buscar la transformación por el poder del Espíritu Santo. Es importante recordar que la santidad no es una cuestión de perfeccionismo legalista, sino de crecimiento continuo en semejanza a Cristo. Como nos recuerda 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Las iglesias tienen un papel vital en promover una cultura de santidad. Esto incluye predicar y enseñar sobre la importancia de la santificación, proporcionar estructuras de rendición de cuentas y apoyo mutuo, y modelar una vida de obediencia y devoción a Dios. La negligencia de la adoración y del culto comunitario. El noveno pecado que muchos cristianos han normalizado es la negligencia de la adoración y del culto comunitario. En una era de individualismo y conveniencia, muchos creyentes han subestimado la importancia de reunirse regularmente con otros cristianos para adoración, enseñanza y comunión. La Biblia enfatiza la importancia de la adoración colectiva y de la comunidad de fe. Hebreos capítulo 10, versículos 24 a 25, nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Muchos cristianos han normalizado la práctica de asistir a la iglesia de forma irregular, o incluso de sustituir completamente la participación en la iglesia por experiencias religiosas en línea o individuales. Aunque los recursos en línea pueden ser valiosos complementos a la vida cristiana, no pueden sustituir la experiencia de adoración y comunión en persona. Esta tendencia se ha visto exacerbada por la pandemia de COVID-19, que obligó a muchas iglesias a adaptarse a formatos en línea. Aunque estas adaptaciones fueron necesarias en tiempos de crisis de salud pública, existe el peligro de que los cristianos se acostumbren a una forma de cristianismo a distancia que carece de la profundidad y del apoyo mutuo que provienen de la participación activa en una comunidad de fe local. La normalización de la negligencia del culto comunitario tiene serias consecuencias. Priva a los creyentes del aliento, la rendición de cuentas y el crecimiento que provienen de la comunión con otros cristianos. También debilita el cuerpo de Cristo en su conjunto, disminuyendo nuestra capacidad de testificar eficazmente y servir a nuestra comunidad. La adoración colectiva regular nos recuerda nuestra identidad como parte del pueblo de Dios y nos alinea con el ritmo del calendario cristiano. Nos brinda oportunidades para usar nuestros dones espirituales para edificar a otros y para experimentar la presencia de Dios de maneras únicas que ocurren cuando nos reunimos en su nombre.
La Iglesia no es solo un lugar al que ir, sino una comunidad a la que pertenecer. Como Pablo nos recuerda en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Participar activamente en la vida de la Iglesia no es solo un deber, sino un privilegio y una parte esencial de nuestro viaje de fe. La apatía hacia la Gran Comisión. El 10º pecado que muchos cristianos han normalizado es la apatía hacia la Gran Comisión. Jesús, antes de ascender al cielo, dio a sus seguidores una instrucción clara en Mateo, capítulo 28, versículos 19 a 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta orden, conocida como la Gran Comisión, es fundamental para la misión de la Iglesia en el mundo. Hoy en día, muchos cristianos se han vuelto apáticos hacia este llamado. Esta apatía se manifiesta de diversas maneras, desde la reticencia a compartir nuestra fe con otros, hasta la falta de interés o apoyo a las misiones locales y globales. Existen varias razones para esta normalización de la apatía misionera. Una de ellas es el miedo a ofender o ser vistos como intolerantes en una sociedad cada vez más pluralista. Otra es la creencia errónea de que el evangelismo es solo trabajo para pastores o misioneros profesionales. Algunos cristianos también se sienten inadecuados o mal preparados para compartir su fe. En una cultura de comodidad y conveniencia, muchos creyentes dudan en hacer los sacrificios personales necesarios para involucrarse seriamente en la misión. La idea de salir de la zona de confort para compartir el Evangelio, ya sea localmente o en el extranjero, puede parecer intimidante o inconveniente. La normalización de esta apatía tiene consecuencias graves. No solo desobedece al mandato directo de Cristo, sino que también priva a otras personas de la oportunidad de escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Además, debilita la vitalidad espiritual de la Iglesia, ya que el involucramiento en la misión es una parte esencial del crecimiento y madurez cristiana. Para combatir esta tendencia, los cristianos necesitan redescubrir la urgencia y la alegría de la Gran Comisión. Esto comienza con una comprensión renovada del Evangelio y de su poder transformador. Como Pablo escribe en Romanos, capítulo 1, versículo 16, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Los creyentes también necesitan ser equipados y alentados a compartir su fe de maneras relevantes y culturalmente sensibles. Esto puede implicar entrenamiento en evangelismo, oportunidades para practicar compartir la fe en entornos seguros y ejemplos de liderazgo de cristianos que están activamente involucrados en la misión. Cada cristiano tiene un papel que desempeñar en la misión de Dios. Como Pedro nos recuerda en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». La tolerancia hacia el entretenimiento mundano. El 11º pecado que muchos cristianos han normalizado es la tolerancia excesiva hacia el entretenimiento mundano. En una cultura saturada de medios, muchos creyentes se han vuelto insensibles al contenido que consumen, aceptando a menudo sin críticas entretenimiento que glorifica valores y comportamientos contrarios a las enseñanzas bíblicas. La Biblia nos advierte en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Sin embargo, mucho del entretenimiento popular hoy está lejos de estos estándares. Muchos cristianos justifican el consumo de contenido cuestionable argumentando que es solo entretenimiento o que necesitan estar
culturalmente relevantes. Otros simplemente no perciben cómo lo que ven, leen o escuchan está afectando su mentalidad y valores espirituales. La normalización de esta tolerancia hacia el entretenimiento mundano tiene varias consecuencias negativas. Puede insensibilizar a los cristianos al pecado, influir en sus actitudes y comportamientos de maneras sutiles pero significativas, y comprometer su testimonio ante los no creyentes. Además, el tiempo dedicado a consumir entretenimiento a menudo viene a costa de actividades más edificantes, como el estudio de la Biblia, la oración o el servicio a los demás. Como Pablo nos advierte en Efesios, capítulo 5, versículos 15 a 16, «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Para combatir esta tendencia, los cristianos deben desarrollar un discernimiento crítico respecto a los medios que consumen. Esto implica evaluar conscientemente el contenido a la luz de los principios bíblicos, estar dispuestos a dejar de lado el entretenimiento que comprometa los valores cristianos y buscar alternativas edificantes. El objetivo no es retirarse completamente de la cultura, sino interactuar con ella de manera sabia y discernida, como sal y luz en el mundo. La tolerancia hacia el relativismo moral. El 12º pecado que muchos cristianos han normalizado es la tolerancia hacia el relativismo moral. En una cultura que cada vez más rechaza la idea de verdades absolutas, muchos creyentes han adoptado, consciente o inconscientemente, una visión más flexible y subjetiva de la moralidad. La Biblia, sin embargo, presenta una visión clara de lo correcto e incorrecto basada en el carácter inmutable de Dios. En Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Dios declara, «Porque yo, Jehová, no cambio». Y en Hebreos, capítulo 13, versículo 8, leemos, «Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos». A pesar de esto, muchos cristianos han normalizado un enfoque de tipo «verdad para ti, pero no para mí», en cuestiones morales. Esto se manifiesta de diversas formas, desde la reticencia a llamar a ciertas acciones pecaminosas, hasta la aceptación de prácticas que la Biblia condena claramente, bajo el pretexto de amar o no juzgar. Varias razones contribuyen a esta tendencia. El deseo de evitar conflictos o ser etiquetados como intolerantes lleva a muchos a adoptar una postura más relativista. La influencia de la filosofía posmoderna, que cuestiona la existencia de verdades absolutas, también ha impactado el pensamiento de muchos cristianos. Además, el énfasis excesivo en la experiencia personal como fuente de verdad puede llevar a una moralidad basada en sentimientos en lugar de principios bíblicos. La normalización del relativismo moral tiene consecuencias graves. Debilita el testimonio cristiano, haciendo que la Iglesia sea indistinguible del mundo en términos de valores y comportamiento. También conduce a la confusión espiritual y moral, dejando a los creyentes sin una brújula clara para navegar por las complejidades éticas de la vida. Para combatir esta tendencia, los cristianos deben reafirmar la realidad de las verdades morales absolutas basadas en el carácter de Dios y reveladas en su palabra. Esto no significa adoptar una postura de juicio o condena, sino mantener con humildad y amor la verdad bíblica, incluso cuando va en contra de las normas culturales. Es crucial desarrollar una comprensión más profunda de la ética bíblica y aprender a aplicarla de manera sabia y compasiva a las situaciones de la vida real. Esto implica no solo conocer lo que dice la Biblia, sino también entender los principios detrás de los mandamientos y cómo se aplican en diferentes contextos. Las iglesias tienen un papel vital en combatir el relativismo moral. Esto incluye predicar y enseñar claramente sobre cuestiones éticas, proporcionar orientación pastoral sobre dilemas morales y crear una cultura de discipulado donde los creyentes puedan discutir y trabajar cuestiones morales difíciles en comunidad. Es importante recordar que afirmar verdades morales absolutas no significa que tenemos todas las respuestas o que la aplicación de la ética bíblica
es siempre simple. Como Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12, «Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido». Sin embargo, esto no nos exime de la responsabilidad de buscar y vivir la verdad de Dios lo mejor que podamos, confiando en su gracia y guía a lo largo del camino. Al examinar estos 12 pecados que muchos cristianos han normalizado, queda claro que el llamado a una vida cristiana auténtica y fiel es un desafío constante en nuestra sociedad contemporánea. Desde la tolerancia hacia el entretenimiento mundano hasta la negligencia en la mayordomía del tiempo, cada una de estas áreas representa una oportunidad para el crecimiento y la renovación espiritual. Es importante reconocer que ninguno de nosotros es inmune a estas tendencias. Todos nosotros, en algún momento, podemos encontrarnos normalizando comportamientos o actitudes que van en contra de las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, la gracia de Dios nos ofrece no solo perdón, sino también el poder de cambiar. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos, capítulo 12, versículo 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere vigilancia, humildad y una dependencia constante del Espíritu Santo. Requiere que examinemos regularmente nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, estemos abiertos a la corrección y busquemos activamente crecer en santidad. Las iglesias tienen un papel crucial en este proceso. Están llamadas a ser comunidades de gracia y verdad, donde los creyentes puedan ser alentados, desafiados y equipados para vivir vidas que verdaderamente honren a Dios. Esto implica no solo una enseñanza sólida, sino también la creación de una cultura de discipulado auténtico y de rendición de cuentas mutua. Al enfrentar estos desafíos, es vital que mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Él no solo nos muestra el camino a seguir, sino que también nos da la fuerza para recorrerlo. Que podamos, individual y colectivamente, buscar una fe más profunda, más auténtica y más transformadora. Que nuestras vidas se caractericen no por la conformidad con el mundo, sino por una dedicación radical a los caminos de Dios. Y que, al hacerlo, podamos ser sal y luz en un mundo que desesperadamente necesita el amor y la verdad de Cristo. Que la gracia de Dios nos capacite para vivir de una manera que glorifique su nombre y atraiga a otros hacia su reino. Amén.